Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este episodio llamado Los Estados Unidos, de lo festivo a la pesadilla, veremos cómo la gran potencia americana ignoró los cambios producidos al final de la Gran Guerra, y esto llevaría al país al borde del caos durante la Gran Depresión, y también al modelo intervencionista estatal para salvar así su hegemonía y mantenerse como una gran potencia. Cabe recordar que es una revisión histórica apegada a fuentes primarias y secundarias, y fuera de toda opinión política que pueda perder la objetividad de lo que te daremos a conocer. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина! Ее свобода! Ее независимость! Nicht Deutschland! In uns! Und wir Deutschland! Und hinter uns kommt Deutschland! Lost for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. Entre el fin de la Gran Guerra y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, transcurrieron 2 décadas en las que la sociedad internacional transitó desde el idealismo absoluto y el optimismo, en un futuro mejor al menos, hasta el más violento choque con la realidad, graficado así en la invasión alemana de Polonia, y que dio origen al más destructivo de los conflictos bélicos de la historia de la humanidad. El periodo de entreguerras se configuró así a partir de una serie de fenómenos internacionales que crearían así el marco preciso para el inicio del nuevo conflicto global. Pese a que en 1919 se había creado la Sociedad de las Naciones para evitar precisamente un nuevo conflicto generalizado, o al menos de esta misma escala, lo cierto es que Europa presenció, en poco tiempo, el desprestigio de los sistemas democráticos y el surgimiento y fortalecimiento de diferentes regímenes totalitarios, especialmente en Italia y Alemania. Junto a lo anterior, debemos considerar el desarrollo del militarismo japonés, el ocaso del Imperio Británico y el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o conocido famosamente simplemente como la Unión Soviética, cuestiones que determinarán el escenario internacional por las siguientes décadas. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos entre 1913 y 1921, había sido el principal impulsor de la Sociedad de las Naciones, pero el Congreso del país del Norte acabó desechando la participación norteamericana en esta organización internacional, cuestión que pareció sellar el destino del organismo y al mismo tiempo impulsar al país del norte a desarrollar, una política exterior aparentemente más aislacionista, pero que en la práctica no dejó de involucrarse en problemas internacionales. Junto a todo esto, la denominada Gran Depresión Económica, iniciada en Estados Unidos precisamente, constituyó uno de los acontecimientos más crudos y yo diría que más trascendentes del periodo de entreguerras, que colaboraría con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y que transformaría a la mayor crisis del capitalismo moderno, y así, todo el mundo se vería afectado de esta forma. La estrepitosa caída de la bolsa de valores de Wall Street en octubre de 1929 inauguró una ola de quiebras bancarias y caídas bursátiles que prontamente se extendería a Europa, América Latina y el resto del mundo. La retirada masiva de efectivo por parte de los ahorradores norteamericanos llevó a la quiebra de 640 bancos en 1929 solamente, cifra que aumentó a 2.200 al año siguiente. La paralización del crédito frenó la inversión y el consumo, las ventas se derrumbaron y la acumulación de las existencias hizo bajar todos los precios de todos los productos, de modo que un gran número de industriales acabó en la ruina. La producción norteamericana descendió dramáticamente entre 1929 y 1932, y el cierre de las fábricas provocó un aumento de desempleo sin precedentes, sumiendo así a millones de familias en la miseria. De acuerdo al historiador Paul Johnson, la debilidad en el mercado de préstamos extranjeros fue uno de los principales antecedentes de la pérdida de confianza en el sistema financiero de Estados Unidos, cuestión que habría colaborado en la extensión de la crisis en Europa. Y de manera consecuente, otro elemento a tener en consideración son las elevadas tarifas aduaneras que Estados Unidos mantuvo durante los gobiernos de Harding, Coolidge y Hoover. En 1930, durante el gobierno de este último, se aprobó la ley Hawley-Smoot, que asestó un golpe mortal al comercio mundial, pero principalmente el de Estados Unidos, ya que este elevaría las tarifas de importación al país del norte, y esto provocaría una crisis casi comercial para el país. Al abordar las causas de la crisis económica, suelen identificarse numerosos elementos, entre ellos la sobreproducción, la especulación bursátil y las condiciones en las que se dio el término de la Primera Guerra Mundial. En relación a este último punto,
fueron los castigos aplicados a Alemania y a los países enemigos de los aliados, los que según muchos habrían propiciado la gran crisis iniciada en 1929. No obstante, Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos entre 1929 a 1933, tardaría en reconocer el Tratado de Versalles como una de las causas de la crisis económica. Alemania había sido obligada a pagar fuertes reparaciones de guerra tanto a Francia como a Gran Bretaña, sin contar los numerosos países europeos que fueron afectados por Alemania. Y el problema también fue que todos estos países simultáneamente pagaban sus préstamos a Estados Unidos, mientras que igualmente, prestaba el dinero para que Alemania pudiera dar cumplimiento a sus compromisos con París y Londres. Suena muy chistoso y quizás muy curioso, pero la verdad es que así es como funcionó este tema. Y al estallar la crisis de Wall Street, este curioso esquema triangular se quebró y ello agravó el deterioro de la economía mundial. Alemania no pudo pagar los créditos norteamericanos, ni cumplir sus obligaciones con Francia, Gran Bretaña y el resto de los países que estaban afectados. En Estados Unidos, por último, la falta de pago de los créditos externos solamente ahondó la crisis. La depresión del mercado norteamericano afectó muy pronto a Japón y a América Latina más que nada. Las exportaciones se vinieron abajo, hecho que hizo necesario instituir un control de cambio a partir de 1930. Ese mismo año, la crisis se extendió a Europa Central y la retirada masiva de capitales norteamericanos provocó la quiebra de numerosos bancos europeos que, por regla general, habían invertido a largo plazo las sumas de las que disponían al analizar la información aparecida en la prensa nacional durante 1931 y demás. Así podemos establecer diversas percepciones sobre la Gran Depresión. Esta fue una crisis que se originó en Estados Unidos, el país como líder, si lo quieres ver de esta forma, del movimiento capitalista o lo que antiguamente era el mercantilismo. Estados Unidos tenía cierto poder hegemónico sobre ciertos países o ciertas regiones, que eventualmente esta crisis económica que se originó en Estados Unidos terminó como un efecto dominó, que afectó a todo el mundo. Y sí, mientras hay muchas cosas que afectaron o agravaron más esta situación, más que una crítica solamente al sistema, como por ejemplo la triangulación de los fondos que Alemania prestaba a Europa, y los países europeos consecutivamente lo pagaban a Estados Unidos, y Estados Unidos después le pagaba a Alemania para que pudiera pagar estas deudas. Había muchos temas que agravaron esta situación, pero lo que sí quisiera dejar claro es que el sistema no estaba funcionando, y esta crisis de 1929 fue el boom, fue la explosión, que hizo al mundo darse cuenta que algo tenía que cambiar. Después de todos los problemas antes mencionados, Estados Unidos y su forma de comportamiento internacional cambió, principalmente por cómo esta crisis económica afectó el devenir interno y todas las políticas internas o públicas cambiaron así su forma de operar. En primer lugar, podemos identificar algunos elementos consignados como causas de la crisis, entre ellos la Primera Guerra Mundial, la sobreproducción, la especulación bursátil, etc., lo que ya mencionábamos. En este contexto, y de acuerdo a las fuentes revisadas, el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, creía en mayo de 1931 que las causas de la crisis eran tres: la Primera Guerra Mundial, o principalmente su término, el armamentismo y la inestabilidad política y social que hubo en el mundo, fruto de la guerra precisamente. Con ello parecía entregar la responsabilidad de la crisis mundial a Europa. Sin embargo, solo un mes más tarde, la vacilante actitud de Hoover frente a la crisis quedaría demostrada cuando en un discurso público declaró que eran las desmedidas especulaciones bursátiles las verdaderas causantes de la depresión. Las estrategias adoptadas por el presidente de Estados Unidos para paliar la situación económica, en muchos años no solo no conseguirían remediar la economía norteamericana, sino que acabarían afectando la imagen del país del norte, y las relaciones con otros países también se verían afectadas, especialmente con los países latinoamericanos o del continente americano. Un ejemplo de lo anterior fue la repatriación masiva de hispanos desde territorio estadounidense a comienzos de 1931, que se hallaban así sin trabajo en el país de Norteamérica. Al mismo tiempo, se incrementaron las medidas para restringir la inmigración y desalentar a los emigrantes sin capital, cuestión que afectó nuevamente a la población latinoamericana. Pese a este y otros intentos de Washington por paliar los efectos de la crisis, las políticas implementadas por Hoover simplemente no tenían efecto, y pronto pareció hacerse imperiosa la necesidad de hacer frente a las actividades comerciales de Europa en América Latina, cuya competencia era muy evidente para los Estados Unidos. No obstante, las políticas implementadas desde el comienzo del gobierno de Hoover solamente parecían incrementar los efectos negativos de la crisis. A lo anterior hay que sumar el declarado proteccionismo americano, que pareció exacerbarse durante la Depresión, y que más aún habría contribuido en la profundización de esta. En este mismo contexto, y tal vez como una salida a las tensas relaciones entre Washington y Latinoamérica, Estados Unidos firmó un acuerdo con Brasil, conducente a intercambiar sus respectivos excedentes de trigo y café. Tal cuestión pareció simplemente presentar una oportunidad para el resto de los países del hemisferio,
así de poder acceder también a un acuerdo similar con Estados Unidos para intercambiar los excedentes de su producción nacional. Por otra parte, y como pocas veces en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, la percepción de Estados Unidos durante la Gran Depresión económica correspondía a la de un país fuertemente golpeado, cuestión que pareció ser lo más semejante a las naciones del sur de Río Grande. Junto con las dificultades internas de Estados Unidos y las tensiones generadas con América Latina, surgió el factor de la Unión Soviética como elemento a considerar en la política exterior norteamericana, principalmente porque eran casi ideologías que chocaban. Bueno, no casi, literalmente lo eran. Era el comunismo versus el capitalismo, básicamente. Y todo esto pasaba durante la Gran Depresión. En febrero de 1931, se había sugerido prohibir totalmente la importación de productos soviéticos hacia el país del norte. En esta cuestión, el presidente Hoover se negó inicialmente a realizar cualquier intento de suspender el pago de las reparaciones de guerra, porque ello significaría que serían los ciudadanos norteamericanos quienes deberían cargar con el mayor peso de la crisis. La actitud de Hoover se basa en el rearme que se está produciendo en el viejo continente, donde pese a la Gran Depresión, se estaban gastando $5,000 millones en armamentos. La crisis del 29 ha sido calificada como la mayor crisis que ha sufrido el sistema capitalista a lo largo de su historia, suponiendo el término de este periodo de bonanza económica y de gran desarrollo industrial vivido hasta este momento, desde que finalizó la Primera Guerra Mundial. Igualmente, puso fin al dominio político republicano, que ya en 1933 se había revelado incapaz de resolver esta crisis. Ahora hablaremos de un personaje muy importante en la historia de Estados Unidos, principalmente en estos periodos. Él era Franklin Delano Roosevelt, miembro del Partido Demócrata, y asumió la presidencia el 4 de marzo de 1933, convirtiéndose así en el 32º presidente de los Estados Unidos de América. Venció al candidato del Partido Republicano, el expresidente Herbert Clark Hoover, cuya actuación política en la presidencia desde el 4 de marzo de 1929 había dejado muchas cosas que desear, y todavía en tiempos de prosperidad, había agravado la crisis adoptando unas medidas para atajarla que resultaron ser un fracaso total. Hoover mantenía una postura optimista ante la crisis, convencido de que un nuevo ciclo económico conllevaría a la recuperación de la economía norteamericana. Sin embargo, las políticas liberales aplicadas para salir de la crisis simplemente no habían dado resultados positivos, sino en su lugar habían agravado la recesión con más paro, más proteccionismo, más contracción del comercio internacional y demás. Sus políticas simplemente no habían funcionado, y probablemente por esto fue que Franklin ganó la presidencia. La disputa electoral se centró durante la campaña en el tema de la crisis. El entonces presidente argumentaba en sus discursos electorales una exculpación en cuanto a sus posibles responsabilidades ante esta crisis. El origen de la crisis, siguiendo la argumentación de la administración republicana, se localizaba en el extranjero. En contraposición del candidato demócrata Roosevelt, defendió en su discurso electoral que la crisis había tenido un origen en Estados Unidos mismo, esto debido a la especulación que se desarrolló en los años de prosperidad anteriores, o sea, los años 20, y justifica así la crisis europea a partir de la retirada de capitales estadounidenses. La elección de Roosevelt se ve históricamente como el cambio exigido por el pueblo norteamericano para poner en marcha nuevas soluciones que pudieran atajar la situación de la crisis. Esto principalmente después del fracaso de los republicanos en las elecciones de 1932. Roosevelt accedió a la presidencia iniciándose un nuevo periodo de gobierno demócrata y progresista, en el que se cuestionarían todas las ideas del modelo económico liberal, hasta entonces vigente. Las fórmulas liberales tradicionales se habían mostrado inválidas e insuficientes para dar solución a los nuevos problemas. Se necesitaban nuevas recetas que dieran solución a los problemas planteados, y el mercado ya no era capaz de resolver por sí mismo los problemas que la libertad económica y la especulación habían provocado. El sistema era incapaz de corregirse solo, y el mundo lo supo. En base a esto, el New Deal, o nuevo trato, o reparto de cartas para el pueblo estadounidense es un ejemplo de la búsqueda enérgica de nuevas soluciones para superar los gravísimos problemas creados por la Gran Depresión. A través del mismo, Roosevelt trató de no solo recuperar la situación económica, sino también de mejorar las condiciones de las capas más desfavorecidas de la sociedad. Fueron esos dos los propósitos que guiaron al presidente, aunque el segundo de ellos fuera desarrollado en la segunda etapa. Ambos constituyeron una inyección de confianza e ilusión para el pueblo americano, valores muy importantes a conseguir cuando el objetivo es, volver a estabilizar la economía y el país. Dicha confianza trataría de ser garantizada a través del mercado de trabajo, pues mejorando la renta del trabajo aumentaría la renta disponible, y de la mano el consumo de las familias también mejoraría y con ello también se conseguiría la confianza en el sistema. Roosevelt, valiéndose del New Deal, movilizó dinero público para generar actividad económica y poder adquisitivo tal como propuso el economista inglés John Maynard Keynes, al que siguió en gran parte de sus postulados.
Los principios económicos expuestos por Adam Smith ya no serían considerados, pues no habían sido capaces de solucionar esa gran problemática. Keynes apostó por la estimulación de la demanda y el incremento del poder adquisitivo, pilar básico del capitalismo. Proponía que el Estado tuviera un papel protagonista. Ya no era aquel Estado que, pues siguiendo los postulados propios del liberalismo económico, no debía de intervenir en la economía, dejando que fueran las libres fuerzas del mercado las que resolvían la crisis, sino que, muy al contrario, era necesario el empleo de los fondos públicos hasta el momento en que los recursos privados se recuperaran. Los historiadores están de acuerdo en afirmar que el economista británico influyó en la política del New Deal de Roosevelt. El presidente estaba proponiendo un nuevo estado con funciones extraordinarias que hasta ahora solo se habían acometido en estado de guerra. Un estado que tendría que realizar inversiones en obras públicas, debía proporcionar ayudas a las empresas a pesar de que sufriría un aumento inmediato del déficit público. Pero siguiendo sus razonamientos, se conseguiría de este modo una creación de puestos de trabajo, de reducción del paro, aumento en la renta familiar y finalmente un crecimiento en el consumo que provocaría un aumento de producción de bienes y servicios, aumentando así los ingresos del Estado y reduciendo significativamente el déficit público. Roosevelt, como acertadamente expresa el historiador Gabriel Jackson, tuvo la cautela de no gastar en este nuevo proceso más dinero del estrictamente necesario. Esta política tardó en dar frutos y de hecho, la economía no volvió a revitalizarse, sino hasta el rearme de 1938, vísperas del segundo gran conflicto mundial. La adopción de todas estas medidas fue fundamental para que el país pudiera despegar y dejar atrás toda esta crisis financiera, económica y social que se había enfrascado. A raíz de la Primera Guerra Mundial, las tendencias no intervencionistas ganaron ascendencia. El Tratado de Versalles y por tanto la participación de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, incluso con reservas, fue rechazada por el Senado en los últimos meses de la presidencia de Wilson. El líder republicano del Senado, Henry Cabot Lodge, apoyó el tratado con reservas para asegurarse que el Congreso tuviera la autoridad final para enviar a Estados Unidos a la guerra. Wilson y sus partidarios demócratas rechazaron las reservas de Lodge. La oposición más fuerte a la entrada de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones provino del Senado, donde una facción muy unida conocida como los Irreconciliables, liderada por William Borah y George Norris, tenía grandes objeciones con respecto a las cláusulas del tratado que obligaron a Estados Unidos a llegar a la defensa de otros países. El senador William Borah, de Idaho, declaró que compraría la paz a costa de cualquier parte de nuestra independencia. El senador Hiram Johnson, de California, denunció la Liga de Naciones como un fideicomiso de guerra gigantesco. Si bien parte del sentimiento se basaba en la adhesión de los principios constitucionales, la mayor parte del sentimiento mostraba una reafirmación de la política nativista y orientada hacia adentro. Estados Unidos actuó de forma independiente para convertirse en un actor importante en la década de 1920 en las negociaciones y tratados internacionales. La administración Harding logró el desarme naval entre las principales potencias a través de la Conferencia Naval de Washington en 1921 a 1922. El Plan Dawes refinanció las deudas de guerra y ayudó a restaurar la prosperidad de Alemania. Y en agosto de 1928, 15 países firmaron el Pacto Kellogg-Briand, creación del secretario de Estado estadounidense Frank Kellogg y el ministro de Relaciones Exteriores francés Aristide Briand. Este pacto, que se decía que había prohibido la guerra y mostraba el compromiso de Estados Unidos con la paz internacional, tenía sus fallas semánticas. Por ejemplo, no obligó a los Estados Unidos a cumplir las condiciones de ningún tratado existente. Aún concedía a las naciones europeas el derecho a la autodefensa y declaró que si una nación rompía el pacto, los demás signatarios serían responsables de hacerlo cumplir. El pacto Kellogg-Briand fue más una señal de buenas intenciones por parte de Estados Unidos, más que un paso legítimo hacia el sostenimiento de la paz mundial. La depresión económica que siguió a la crisis de 1929 también siguió incitando a la no intervención. La atención del país norteamericano se centró principalmente en abordar los problemas de la economía nacional. El surgimiento de políticas agresivas de expansionismo por parte de Italia fascista y el Imperio de Japón condujo a conflictos como la conquista italiana de Etiopía y la invasión japonesa de Manchuria. Estos eventos llevaron a condenas ineficaces por parte de la Liga de las Naciones. La respuesta oficial estadounidense fue silenciada, y Estados Unidos tampoco tomó partido en la brutal guerra civil española. Pero todo iba moldeándose a que el mundo se enfrascaría en un nuevo conflicto mundial, quizás uno más devastador que el primero. Y aunque todo el mundo, o al menos los participantes de la Primera Guerra Mundial, no deseaban un conflicto de nuevo de esa magnitud, los problemas ya se estaban presentando. La economía no mejoraba mundialmente, los problemas sociales simplemente eran abrumadores. Así que todo se estaba tendiendo para que un conflicto de gran escala llegara.
Y así, Estados Unidos se estaba fortaleciendo para lo que tenía que venir. Eventualmente, toda esta situación detonaría en la Segunda Guerra Mundial. Agradecemos amablemente su apoyo y su atención principalmente para este podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Si te está gustando nuestro podcast, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales, mismas que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, Camarada Guerrero, Italia Sabine, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que agregar, te esperamos en la próxima transmisión.